Ingresó al banco como cualquier otra persona, con calma, humildad y llevando únicamente un bolso pequeño y una expresión cordial. Su atuendo era simple, y los zapatos que calzaba mostraban claramente señales de desgaste. Nadie le prestó mayor atención. Para los empleados detrás del mostrador, parecía ser alguien que quizá pediría alguna indicación o retiraría una suma modesta para cubrir lo necesario. Cuando expresó con voz suave su intención de sacar $500, apenas generó reacción en el personal, hasta que comenzaron los murmullos. La mujer se dio cuenta de las miradas y de las sonrisas disimuladas. Una joven empleada incluso soltó una risita, dándole un leve codazo a su compañero, como si aquella solicitud resultara cómica por alguna razón. A ojos del personal, no se trataba de una operación importante, sino de una mujer sin recursos ni relevancia que estaba pidiendo una cantidad que, según ellos, probablemente no tenía. Pero en lugar de reaccionar con molestia o sentirse avergonzada, la mujer permaneció serena y con postura firme, observando detenidamente a su alrededor, con una mirada penetrante que contrastaba con su actitud amable. Luego, sin alterar su tono, se inclinó levemente hacia el mostrador y pronunció unas palabras que dejaron el lugar completamente en silencio. Solicitó retirar $2.000 millones en ese preciso momento. Al principio, los empleados pensaron que habían oído mal. ¿Acaso estaba bromeando, confundida o simplemente desconectada de la realidad? Sin embargo, lo que ocurrió después convertiría esa visita, que parecía rutinaria, en un acontecimiento extraordinario que nadie allí olvidaría jamás. ¿Quién era realmente esta mujer de apariencia sencilla, y por qué había llegado con la intención de sorprender a todos? No se vayan, porque lo que reveló a continuación cambió el rumbo de todo. El gerente del banco fue llamado con urgencia. Ingresó al lugar con una sonrisa tensa, esa que se usa cuando uno no sabe si la situación es real o si se trata de una broma. Le pidió a la mujer que repitiera lo que había dicho, solo para asegurarse. Ella, con la misma calma que había mostrado desde el inicio, asintió y lo reiteró: quisiera retirar $2.000 millones. Las personas cercanas dejaron lo que estaban haciendo. Los teléfonos fueron bajados. Las charlas se detuvieron de golpe. Incluso el guardia de seguridad se movió inquieto en su asiento. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquel pequeño vestíbulo del banco. El gerente, esforzándose por mantener la compostura, le preguntó con cortesía: «Disculpe, señora, ¿podría decirme cuál es el motivo?». Ella no respondió de inmediato. En lugar de contestar, llevó la mano a su bolso, no para sacar una chequera ni una identificación, sino un sobre pequeño, doblado con evidente desgaste. El sobre mostraba señales de haber sido abierto en múltiples ocasiones, con pliegues marcados por el uso. Se lo entregó sin decir una sola palabra. El gerente lo abrió, leyó algunas líneas y de inmediato su expresión se transformó. La sonrisa desapareció de su rostro, sus ojos se alzaron para mirarla directamente, y por primera vez no había rastro de burla. A pesar de todo, nadie allí tenía idea de quién era realmente esa mujer. No había en ella ningún signo externo de riqueza, ni ropa lujosa, ni gestos altivos, ni guardaespaldas, ni bolsos de diseñador, ni una actitud demandante. Solo irradiaba una calma segura de sí misma, mientras el rostro del gerente mostraba una confusión creciente. ¿Se trataba de la heredera oculta de una inmensa fortuna? ¿Estaba poniendo a prueba al banco? ¿O había descubierto algo que nadie debía conocer? Los susurros volvieron a oírse entre los presentes, pero esta vez no llevaban tono de burla. Ahora estaban cargados de incertidumbre y una pizca de temor. Todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era en realidad esa mujer que había cruzado esas puertas de vidrio? El gerente, con un gesto silencioso, le pidió que lo acompañara a su oficina. Ella aceptó sin vacilar, caminando con paso firme y rostro imperturbable. Las miradas curiosas la siguieron hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. Ya en el interior, la tensión se hizo palpable. El sobre que había entregado no contenía solo una nota, sino un documento formal. Estaba firmado,
sellado legalmente y con un nombre impreso en la parte inferior que hizo que las manos del gerente temblasen levemente. Era un nombre que él solo había escuchado en susurros durante reuniones privadas de alto nivel, asociadas a cuentas bancarias no rastreables multimillonarias y operaciones corporativas de gran alcance. El gerente se aclaró la garganta y, con un tono más cauteloso, volvió a preguntarle cómo había llegado a tener en su poder ese documento. Ella lo miró fijamente y, con una voz suave pero decidida, respondió: «Mi esposo me lo dejó. También me dio instrucciones muy claras. Si algún día me faltaban al respeto por el simple hecho de ser mujer, debía recordarles exactamente quién soy». Mientras tanto, en el área principal del banco, los rumores ya comenzaban a propagarse. Algunos clientes decían reconocer su rostro, o al menos creían haberlo visto antes, asociándolo con un antiguo reportaje noticioso. Aquel artículo hablaba de un empresario influyente que desapareció repentinamente años atrás, dejando un enigma y un vasto imperio sin dejar rastro. Sin embargo, nadie había conectado jamás ese imperio con la mujer discreta que ahora permanecía sentada tras la puerta cerrada de la oficina del gerente de la sucursal. Los empleados que antes se mostraban despreocupados ahora susurraban con nerviosismo. El joven cajero que antes se había burlado lucía pálido, con la mirada fija en la puerta como si algo fuera a irrumpir desde el otro lado y cambiarlo todo. Incluso uno de los trabajadores del banco empezó a revisar los registros internos, intentando localizar alguna cuenta que coincidiera con los datos de la mujer. Lo que encontró lo dejó paralizado, sin palabras. Aún así, nadie lograba comprender con certeza sus intenciones. ¿Había venido a reclamar lo que por derecho le pertenecía? ¿O tal vez buscaba revelar algo oculto, enterrado profundamente en las entrañas del banco? Dentro de la oficina, la tensión había evolucionado a una intensidad casi palpable. El gerente se sentó frente a ella, sosteniendo el documento con extremo cuidado, como si se tratara de una pieza de cristal frágil. Los sellos oficiales, los datos relacionados con la cuenta internacional y las instrucciones cifradas coincidían exactamente con información que él solo había visto en documentos de máxima confidencialidad. Pero lo que más le desconcertaba no era el contenido del documento, sino la serenidad de ella. No estaba alterada. No protestaba. Solo esperaba, con la calma de alguien que ya sabía lo que iba a ocurrir. El gerente se excusó y salió de la oficina para hacer una llamada. Pero no era una comunicación cualquiera. Primero marcó al director regional de la entidad, luego al departamento legal, y finalmente a un número reservado exclusivamente para emergencias. Su tono era bajo, pero el nerviosismo ya era evidente. Los empleados cercanos notaron las gotas de sudor en su frente y cómo apretaba el teléfono con fuerza. Lo que aquella mujer había traído consigo ya no parecía tratarse simplemente de una cuestión financiera. Era algo más profundo. Viejos secretos. A lo lejos, en otra sección del banco, el trabajador que había consultado el sistema interno encontró algo aún más desconcertante. Un archivo bloqueado, inactivo, protegido por múltiples capas de seguridad, con su nombre registrado. Esa cuenta había sido clasificada hace años bajo un protocolo especial. Sin embargo, los montos relacionados con ella no eran nada comunes. No se trataba de una simple cuenta. Estaba asociada a múltiples transacciones de alto nivel, propiedades registradas en el extranjero y algo identificado únicamente como Proyecto Gemini. Al mismo tiempo, la noticia ya se había filtrado más allá de las puertas del banco. Un vehículo de alta gama, negro y blindado, se estacionó frente al edificio. De él descendieron dos hombres vestidos con trajes oscuros. No hablaron con nadie. Solo se posicionaron en la entrada, observando el interior con miradas calculadoras. El personal de seguridad notó su presencia, pero optó por no intervenir. El gerente volvió a su oficina. Su rostro estaba descompuesto y sus manos le temblaban ligeramente. Mirando a la mujer con cierta cautela, el gerente le dijo: «Tal vez sea necesario contactar a alguien de la junta directiva». Ella, sin sorprenderse, asintió con tranquilidad. «Ya lo imaginaba», respondió. Permaneció en silencio, imperturbable,
mientras él intentaba contener la tensión que lo invadía. Afuera, la aparición de los dos hombres de traje no había pasado inadvertida. Uno de los empleados de más antigüedad se acercó al guardia de seguridad y en voz baja le preguntó si alguien había solicitado su presencia. Nadie lo había hecho. No eran parte del personal del banco. Tampoco parecían agentes de la ley. Sin embargo, su postura firme y la seguridad con la que se mantenían en la entrada sugerían que estaban exactamente donde debían estar. En la oficina, ella consultó su reloj, no con impaciencia, sino con una exactitud meticulosa. «Ya vienen», murmuró. El gerente frunció el ceño. «¿Quiénes vienen?», preguntó, pero no obtuvo respuesta. En lugar de contestar, la mujer colocó un segundo sobre el escritorio. Este era más nuevo, perfectamente sellado. «Me dijeron que lo entregara solo si las cosas llegaban hasta este punto», dijo con calma. El gerente dudó unos segundos antes de tomarlo. Al abrirlo, sus ojos se movieron rápidamente de línea en línea, hasta que su rostro se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó visiblemente. Levantó la vista lentamente, casi sin aliento. «Esta carta está dirigida al presidente y la firma tu esposo», murmuró. Ella asintió una vez más, con serenidad. Justo en ese momento, las luces parpadearon. Una breve interrupción, apenas un segundo, pero suficiente para que todo el sistema eléctrico del banco se reiniciara. Las pantallas se apagaron y encendieron nuevamente. Pero cuando todo volvió a estar en línea, algo inesperado ocurrió. La cuenta que había estado desactivada y sellada durante años apareció repentinamente activa. No solo visible, sino operativa, como si nunca hubiera estado bloqueada. Y el saldo que se mostró superaba con creces cualquier cifra imaginable. No eran solo miles de millones. El saldo era más que una simple fortuna. Era suficiente para cambiar por completo quien tenía el poder. Y aunque el caos no era visible al público, detrás de escena cundía un pánico controlado. Se realizaban llamadas urgentes, imposibles de ignorar. Mientras tanto, los hombres de traje que antes estaban afuera ahora se habían movido. Uno de ellos se posicionó frente a la puerta del gerente, habló suavemente por un discreto comunicador y, con un leve movimiento de cabeza, dio la señal. Y sin embargo, la mujer no se movió. Seguía sentada con una calma desconcertante, como si cada segundo estuviera cuidadosamente coreografiado desde mucho antes de que cualquiera en ese edificio supiera siquiera su nombre. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Entraron los dos hombres de traje, seguidos por una tercera figura. Era un hombre mayor, elegante, con un traje azul marino a medida y una mirada que hablaba de años en las sombras del poder. El ambiente se volvió denso, casi sólido, cuando se acercó al escritorio. La mujer levantó la vista, lo miró directo a los ojos y sin rastro de temor, dijo: «Me quitaste todo. Y ahora he venido a recuperarlo». El hombre no discutió. No se excusó. En su lugar, asintió lentamente. Había en su gesto una mezcla de resignación y respeto. «Me advirtió que este día podría llegar», dijo con voz baja y medida, «pero jamás imaginé que tendrías el valor». El gerente, completamente superado, permaneció inmóvil. Ya no era parte de la conversación, sino un testigo atrapado en un juego que superaba todo lo que conocía. No pronunció palabra mientras la mujer empujaba el sobre el escritorio hacia el recién llegado. El hombre lo abrió, leyó su contenido, y su rostro cambió. No era solo una carta. Era un portafolio. Evidencias, documentos sellados, registros contables y una cláusula enterrada en los estatutos originales de la empresa. Una cláusula olvidada por casi todos, salvo por quien supo guardarla. En caso de desaparición en circunstancias anómalas, la sucesión completa del fideicomiso pasaría directamente a su esposa. La cuenta activada era solo el principio. Lo que ella tenía ahora no era únicamente dinero. Era poder absoluto, la propiedad legal del banco, los derechos sobre los activos encubiertos, las sillas en la junta, las empresas fantasma.
Todo le pertenecía. Más tarde, las cámaras de seguridad captarían al hombre mayor abandonando la sucursal con dignidad. No dijo una sola palabra. Lo escoltaban sus guardaespaldas. Ella se quedó allí de pie, luego miró al atónito gerente y, por primera vez, sonrió. No voy a retirar 2.000 millones hoy, dijo con serenidad. Voy a transferirlo todo. Pero, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la oficina, un teléfono en el escritorio sonó con insistencia. Una nueva alerta había llegado. Algo más acababa de activarse. Una cuenta oculta, una que ni siquiera figuraba en los registros accesibles, ahora estaba en línea. Y no estaba a su nombre. La tensión volvió a apoderarse del ambiente. El teléfono vibró una vez más. El gerente lo tomó, miró la pantalla y palideció. Es una segunda cuenta, dijo en voz baja. Inactiva desde hace más de 10 años, pero no está a su nombre. Es de su esposo. La mujer se detuvo en seco, el aire cambió a su alrededor. Su expresión, antes firme, ahora titubeaba entre sorpresa y algo más profundo. Giró sobre sus pasos. ¿Qué dijo? El gerente la miró, aún sosteniendo el teléfono. Es posible que su marido aún esté vivo. Todo se detuvo. El sonido, las palabras, el pensamiento. Ella apretó su bolso con un gesto inconsciente. Caminó de nuevo hacia el escritorio, tomó el teléfono con cuidado y lo observó. El nombre de su esposo brillaba en la pantalla. No había múltiples movimientos. Solo uno. Una única transacción. Tal vez un error. Tal vez una señal. Siempre decía que tenía una última jugada, susurró. Ese mismo día, la mujer abandonó el banco como había llegado, en silencio. No hubo cámaras ni flashes. No buscaba reconocimiento. No necesitaba testigos. Había recuperado lo que era suyo. Su lugar. Su verdad. Y quizás, una nueva pregunta sin respuesta. Los empleados la vieron irse con un respeto que no podía fingirse. Ya no era la mujer invisible de antes. Ahora era alguien que nadie olvidaría. Las risas a escondidas se habían extinguido. En su lugar, surgieron el asombro y un leve estremecimiento. En las semanas que siguieron, el banco cambió desde adentro. Algunos renunciaron. Otros fueron silenciosamente despedidos. Y lejos de allí, en algún lugar desconocido, esa cuenta siguió activa. Intocable. Esperando. Porque esta historia no era solo sobre dinero, ni siquiera sobre justicia. Era sobre resiliencia. Sobre cómo una mujer, ignorada y subestimada, llevaba consigo una verdad tan poderosa que reescribió el destino de todos a su alrededor. Y cuando las puertas de la sucursal se cerraron tras ella, quedó una sola verdad clara. Nunca supongas que conoces la historia de alguien, solo porque entra en silencio y pide $500. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Déjanos en los comentarios, ¿qué crees que significaba esa última transacción? Tu opinión puede darle otro giro a esta historia.